Fundación Amparo y Justicia. ¿Por qué? Porque hay un tema que ha sido recurrente, relevante y que por supuesto nosotros queremos analizar y entregarles a ustedes la información más completa posible. Tiene que ver con la violencia que sufren niños, niñas y adolescentes, sobre todo en el ámbito de los homicidios, que muchos de estos adolescentes en las últimas décadas han muerto y producto de delitos violentos, y en el último año, el año 2024, se refleja la cifra más alta en estas circunstancias. Todo esto lo ha estado investigando, por supuesto, la Fundación Amparo y Justicia, y estamos con Carolina Sobarzo. ¿Cómo estás, Carolina? Muy bien, gracias. Hola Carolina, bienvenida. Gracias por la invitación. Gracias a ustedes. Carolina, primero quisiéramos saber cuál es la importancia y la relevancia de contar con cifras consolidadas y que estas cifras, por supuesto, sean públicas. Bueno, es muy importante y es fundamental conocer esos datos, tanto internamente para las instituciones del Estado como públicamente también, y también es el nivel de detalle que esas cifras tienen. ¿Del detalle por el contexto de los casos? Exacto. Uh-huh. Por ejemplo, en Chile hoy, con las cifras que contamos, son las cifras oficiales del Observatorio de Homicidio, que tienen datos desde el 2018 hasta el 2024. Y podemos observar dos patrones bien definidos en cuanto a los homicidios de niñas, niños y adolescentes. El primero tiene que ver con las características que tienen los homicidios en los adolescentes, que probablemente es lo que más se ha visibilizado también en la agenda pública y en los medios de comunicación. Que tiene que ver con víctimas que tienen entre 15 y 17 años, principalmente hombres, que mueren por armas de fuego, y principalmente estos hechos ocurren en la vía pública. Sin embargo, si vemos el otro grupo de niños de 0 a 14, es bastante diferente el patrón que se observa. Y tiene más que ver con la diferencia, por ejemplo, de género es mucho menor. Hay una proporción más o menos similar entre hombres y mujeres. Los delitos ocurren en domicilio particular, que si bien no podemos establecer con esa información que contamos hoy si efectivamente se trata de sus hogares, pero al menos nos entrega un antecedente importante para indagar un poco más en cómo ocurren estos homicidios. Carolina, es súper interesante esa diferenciación que se hace, porque probablemente nos da pistas también respecto a los roles que pueden tener eventualmente los adolescentes, ¿o no? Si nos enfocamos, por ejemplo, a los mayores de 14 años, estas características que tú definías, el hecho de que hayan sido asesinados en la vía pública, por ejemplo, o con arma de fuego, ¿qué nos dice respecto a ello? ¿Es posible perfilarlo, establecer algún vínculo con el crimen organizado, por ejemplo? ¿Hay antecedentes suficientes como para sacar conclusiones de ese tipo? Sí, bueno, las cifras lo que señalan es que alrededor de un 60% de los casos de homicidio de adolescentes efectivamente está vinculado a delitos. Esto no quiere decir necesariamente que sea crimen organizado como tal, pero sí en contextos delictuales en los que ellos pueden ser víctimas o victimarios. Ese detalle tampoco es algo que sea de público conocimiento, pero también tiene que ver por la fenomenología de estos homicidios. Es común que ocurran en esas circunstancias. Los estudios que uno puede ver internacionales que abordan esto con un poco más de detalle lo señalan también, porque precisamente los adolescentes tienen mayor independencia y por lo tanto están más expuestos a riesgos fuera del hogar. Ahora, yendo a la casuística, Carolina, en todo caso, uno escucha y ve en las noticias también casos de bandas jóvenes, ¿no? De adolescentes, 14, 15, 16 años, con pistola, haciendo encerrona, haciendo portonazo. O sea, hay un vínculo solo mirando cierta evidencia en los medios, por ejemplo, ¿no? Sí, bueno, efectivamente hay casos a propósito, como perdona, a propósito de que algunos son víctimas y otros victimarios, como decías tú. Sí. Sí. Bueno, efectivamente eso es una realidad que está ocurriendo. Sin embargo, creemos que de momento está siendo un poco más abordado que en el caso, por ejemplo, de los niños menores de 14 años.
Hoy día hay muchos programas que tienen que ver con reinserción, con rehabilitación, consumo problemático, que aborda justamente este grupo de adolescentes. Sin embargo, nuestra mayor preocupación como fundación tiene que ver con enfocarnos un poco más en hacer un zoom a cómo están ocurriendo estos homicidios en niños menores de 14 años, especialmente en los grupos más pequeños, de 0 a 5 años. Carolina, antes de pasar al punto de los menores, que de hecho en algún momento cuando se entregaron cifras consolidadas de homicidio por parte del actual ministro de Seguridad, él también planteó que había una cantidad importante, relevante, un porcentaje relevante de homicidios de niños que eran intramuros en la práctica, que tenían que ver con algún tipo de relaciones familiares. Pero antes solo quería pedirte tu opinión a propósito de tal vez la experiencia internacional. Hemos visto el surgimiento de violencia en la práctica sin tener una valoración necesariamente por la vida entre los adolescentes que van de 14 a 17 años, y lo vemos también en las riñas escolares. Hoy día en Alhué un chico fue apuñalado, hace unos días un chico fue asesinado a puñaladas. ¿Algo está pasando ahí? ¿Algo nos falta como sociedad? ¿Estamos trayendo patrones de otros países? Mira, yo creo que es complejo dar una respuesta como súper específica respecto a eso, pero la violencia a la que los jóvenes están enfrentados es tanto en sus entornos, es al interior de los hogares, es en la vía pública, y eso evidentemente también puede permear su comportamiento. Por otra parte, creo también que un elemento fundamental en eso también tiene que ver con la parentalidad y con aquellas herramientas que los padres tienen también para tener cierto control, un control saludable evidentemente de los adolescentes, ya que la mayoría de los casos ocurren justamente en lugares en donde están expuestos a riesgos. Ahora, respecto de los menores, ¿qué han observado ustedes que hay también problemas en las relaciones familiares, en las relaciones de cuidado de niños y niñas entre 0 y 14 años, que también es una preocupación relevante? No tiene... En la práctica es bien dramático que a los chicos que estén muriendo, que estén siendo asesinados en sus propias casas o en casas de familiares. Sí, bueno, el fenómeno en los niños más pequeños es bien particular, como les decía, y distinto a los adolescentes, ¿verdad? Y hoy nos falta un antecedente que es súper importante y que uno lo puede ver en los estudios internacionales, y es la relación o el vínculo que existe entre víctima y victimario. Eso nos diría mucho, porque evidentemente podríamos saber si efectivamente esa violencia viene del hogar o fue algo externo o algo circunstancial, como lo que ocurre, por ejemplo, con las balas locas. Y la verdad que yo creo que es un antecedente en el que falta profundización. Pero si uno observa lo que ocurre en otros lugares, existen patrones definidos de ciertos factores de riesgo que se asocian a este tipo de casos. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? ¿Qué factores? Por ejemplo, la salud mental de los padres o cuidadores, el consumo problemático de alcohol y drogas por parte de los cuidadores, obviamente los antecedentes de violencia intrafamiliar, tanto hacia el niño como entre padres o cuidadores. Y otro elemento importante tiene que ver con si los niños tienen antecedentes o historial de haber sido atendidos en algún servicio de protección. Claro. Estamos conversando con Carolina Sobarzo, investigadora de Fundación Amparo y Justicia, a propósito de este estudio que aborda el aumento de homicidios de niños, niñas y adolescentes en nuestro país. Carolina, súper importante lo que tú mencionabas, porque si esos factores de riesgo se empiezan a ver como un patrón, ¿no?, es posible quizás fortalecer la prevención, por ejemplo, ¿no?, o la intervención de determinados hogares o situaciones en las que se corre un riesgo de que termine con un desenlace fatal la historia. Exacto, son factores que se han investigado más internacionalmente. En Chile se ha hecho un primer acercamiento que lo ha hecho la Subsecretaría de la Niñez, pero
en realidad no es de público conocimiento, pero en el interior de las instituciones ese antecedente existe y nosotros, bueno, estamos haciendo un trabajo ya hace varios meses con 11 instituciones públicas en un grupo intersectorial para la prevención e investigación de homicidios de niñas, niños y adolescentes. Y en ese contexto se han dado a conocer ciertas acciones que están haciendo al interior de las instituciones. No me corresponde a mí quizás dar tanto detalle respecto a eso, sí, pero efectivamente existe una preocupación. Ahora, nosotros como fundación nos involucramos en este tema principalmente porque teníamos la preocupación de la calidad de las investigaciones criminales de homicidios de niñas, niños y adolescentes. Y en ese contexto, estos factores de riesgo se transforman en factores de sospecha. Por lo tanto, existe un vínculo virtuoso, por decirlo de alguna manera, de la información que pueden compartir las instituciones que son del ámbito de la justicia con las instituciones del ámbito preventivo. ¿Qué tan posible es que el Estado se haga cargo, el Estado, no el gobierno, el Estado, de situaciones tan graves como esta? Vemos lo que pasó, por ejemplo, con el caso de Tomás Bravo. Todavía no hay una condena respecto de lo que le pudo haber pasado a este pequeño. Todavía no se sabe si fue asesinado o si finalmente murió por abandono, ¿no? Víctima de abandono. Hace un par de meses, por ejemplo, en Puerto Montt, Carabineros encontró una niñita casi muerta en una plaza con hipotermia, porque la mamá, lo que tú decías, por consumo de alcohol, se le había olvidado que había dejado a la niña ahí. Entonces, en la práctica, bueno, qué decir de lo que le pasó a Ámbar Cornejo. Entonces, finalmente el Estado tiene la capacidad para hacerse cargo de una situación tan compleja como esta. Bueno, el Estado, además de tener la capacidad, tiene la obligación de hacerlo. ¿Y de qué depende que lo haga? Bueno, nosotros lo que hemos identificado en este proceso, como les contaba, del grupo intersectorial que estamos trabajando, se está haciendo un diagnóstico en conjunto que es un diagnóstico más bien sistémico, que es distinto a lo que pueden hacer cada una de las instituciones desde su propia perspectiva. Y lo que hemos detectado, que es hay un poco una opinión similar de parte de las distintas instituciones, tiene que ver con las dificultades en la articulación. Creo que eso es fundamental. Hoy día podemos ver que hay programas que son preventivos en distintos niveles, en distintas instituciones. Por lo tanto, se cruzan muchas veces estos usuarios y no hay una coordinación tan efectiva de cómo se desarrolla ese trabajo en esas intervenciones. Creemos que por ahí un poco está, el foco donde hay que poner atención. Y otros elementos también puede ser, y que también es algo que se ha identificado y tiene que ver con las condiciones laborales que tienen muchas veces quienes ejecutan estos programas, en el sentido también del cuidado que implica trabajar, el autocuidado o el cuidado de equipo que implica trabajar con situaciones de alta violencia. Es súper interesante el estudio y los antecedentes, sobre todo en el momento en que estamos, cuando viene una elección presidencial y parlamentaria también, temas que requieren ser relevados en esa discusión. Carolina Sobarzo ha estado con nosotros, es la investigadora de Fundación Amparo y Justicia. Gracias por venir al estudio. Muchas gracias, Carolina. Muchas gracias, Carolina, que estés muy bien.